Fig Club es un proyecto creado en septiembre del 2024, con una apertura para interacción al público en diciembre de ese mismo año. Un iceberg es un mapa conceptual que cuenta con datos, teorías e información que va desde la más conocida y tranquila, hasta la más turbia y poco reconocida. Nivel 1. Fuera de contexto. Fuera de contexto, es un canal dentro del servidor de Discord en donde los usuarios normalmente toman capturas de mensajes de otras personas o recortan textos en los chats para sacar de contexto a otros usuarios. Allí adentro también se pueden encontrar los llamados copies, que son mensajes sin contexto con significados absurdos. Como dato curioso, la persona más sacada de contexto, o la que más se presta a ser dejado en ridículo es el owner del servidor. Las cintas. Las cintas, ya sean de video o de voz, son mensajes que se encuentran escondidos a lo ancho y largo del club. O incluso, fuera de este. Se tiene conocimiento que al menos hay 7 cintas, y ya fueron encontradas 5. Las mismas tienen explicaciones sobre conceptos básicos dentro del lore, muestras del pasado, o material en video de otros personajes que ya no se encuentran presentes. Personajes Lost Media. Lamentablemente, hay muchos personajes dentro del lore que no llegaron siquiera a aparecer. Ya sea porque sus diseños fueron descartados, o sus mismos creadores olvidaron por completo que siquiera existían. Eso deja la pregunta de saber, ¿qué ocurre con los personajes que son olvidados o que directamente, se van del club de la noche a la mañana? El antiguo staff. Para cuando el proyecto dio inicio, había un grupo de staff que actualmente ya no existe. Dicho grupo estaba conformado por los usuarios Purple Vampire, Moter, Virni, Marshall y Erupto. De ese grupo original, se retiraron Moter, Virni y Erupto. Los dos primeros fueron por causas personales entendibles, pero Erupto fue el único que tuvo que ser expulsado por temas que tocaremos más adelante en el iceberg. Fig Club, la película. Muchos de los usuarios que terminan uniéndose al proyecto, lo hacen creyendo que el mismo se trata de la película protagonizada por Brad Pitt, Fig Club. Para luego darse cuenta, que dicha película de culto y el rol no tienen nada que ver. Eso es un problema de una mala elección de título para el proyecto, maldito staff ineficiente. Nivel 2. Mr. Square, consiguió la leche. Mr. Square es uno de los personajes más importantes en todo el lore, pero que irónicamente aún no ha tenido ninguna aparición física. Él es el creador y fundador del club, y también, padre de Polígono. Hasta la fecha no se ha mostrado nada de él, ni siquiera su apariencia. Hay teorías que dicen que está muerto, otras que dicen fue asesinado, o que simplemente se fue por leche como padre promedio de la TAM. Cualquier personaje es canon. Este punto básicamente confirma, que no importa qué clase de personaje sea, su forma, apariencia o habilidades. Si puede tener alguna cualidad humana, entonces será canónico dentro del club. Básicamente, si tu personaje es una botella pero puede hablar y moverse, felicidades. Ya cuenta como un personaje. Somos africanos. Un dato poco conocido, es que la isla donde suceden los hechos de la historia, la isla Paradise o Isla Paraíso, se encuentra a unos cuantos kilómetros de África, lo cual explicaría las altas temperaturas que hacen en verano, o el clima tropical. Fig Club, la serie. El creador del proyecto, ha confirmado múltiples veces que una vez la historia se dé por finalizada, la misma se adaptará a una serie web animada con el mismo nombre. Aún no se ha confirmado qué personajes aparecerán, cuál será el estilo de animación, o alguna fecha confirmada de salida. Lo que sí se sabe, es que toda la historia que está sucediendo, será el guión piloto o guión beta. ¿Cómo nacen las caricaturas? Las caricaturas, son una especie dentro del lore, que poseen habilidades inhumanas, como la capacidad de pasarse la lógica por el fundillo. Una pregunta frecuente es saber, cómo es que estas criaturas llegan a la vida en realidad, ya que se ha dicho que no es posible traer a la vida a esta especie con métodos convencionales, o sea con el sin respeto. Como si estuvieras creando un personaje, para darle vida a una caricatura, debes dibujarlo y diseñarlo a gusto. La expulsión de los 7. Los 7, o los pecados capitales.
Son el grupo de personajes antagónicos o villanos de la historia. Ellos formaron parte de los inicios del club y se ganaron la fama de ser prácticamente invencibles. De cualquier forma, los 7 tenían actitudes y formas de pensar que iban completamente en contra de los valores del club. Un día, Odiseo, quien es el líder del grupo y villano principal, acabó con la vida de una persona dentro del club. Todo eso más sus comportamientos poco éticos, terminaron por darles una expulsión definitiva, lo cual ha motivado una enorme sed de venganza. Los Juegos del Hambre. Esta es una actividad que se realiza cada tanto en el servidor. Consiste en una página web donde se colocan los nombres de los personajes, y la misma página decide las acciones de los personajes para hacer que se maten entre sí o convivan. Y Jin Yan, un personaje bastante conocido y querido, se ha ganado la fama de ser un psicópata en estos juegos, ya que en todas las partidas llevadas a cabo él termina asesinando a múltiples personajes, incluso a más de uno al mismo tiempo. Y todo eso a pesar de ser tan solo un niño. La muerte de Elowen. Elowen es uno de los personajes más llamativos dentro del lore, ya sea por su carisma, personalidad o habilidades. Su característica principal es ser un fantasma. Pero pocos personajes caen en cuenta lo turbio que puede llegar a ser estar conviviendo con prácticamente un espectro. No se tiene conocimiento a ciencia cierta de qué fue lo que le sucedió a Elowen, y tampoco hay muchas personas que tomaran el valor para preguntarle la causa de su muerte. Muchas teorías piensan que su fallecimiento llegó antes de que fuera un adulto. El Arco de las Sombras. Este es el evento que hasta la fecha ha marcado más a los personajes. Este suceso ocurrió justo para el aniversario del club. Los personajes estaban preparándose para la fiesta de celebración, pero todo se vino abajo cuando comenzaron a ser atacados por una entidad misteriosa enviada por los mismos 7, Tau. Una criatura que tenía como tarea asesinar y destruir a todos los residentes del club, pero que afortunadamente no logró su cometido. Este evento fue de los más pesados y traumatizantes para los personajes, ya que pasaron días sin comer, sin dormir, con estrés, y con el miedo constante de saber que si te atrapan, podrías llegar a convertirte en una criatura hecha de pura oscuridad y a atacar a tus seres queridos. En el peor de los casos, tendrías la mala suerte de tener que enfrentarte a uno de tus compañeros ya convertido en una sombra. Nivel 3. Erupto. Erupto fue uno de los administradores que estuvieron a principios de apertura, entre diciembre del 2024 y enero del 2025. Dicho usuario había declarado tener 15 años. Todo iba normal con sus actividades, hasta que por testimonios de una persona, se mostró que Erupto estaba teniendo conversaciones de índole adulta con una chica en el servidor, que rondaba los 11 o 12 años. Dicha chica se hacía llamar Nayena. Una vez salió a la luz la acusación, se tomó la decisión de expulsar a Erupto de su puesto de staff y del mismo servidor. El asesinato de Tau. Retomando el Arco de las Sombras, Tau fue el antagonista de dicho evento. El personaje, a pesar de tener características malvadas, no demostraba como tal ser una persona cruel o que disfrute de generar daño. Para cuando la batalla terminó, Tau se rindió y decidió dejar su destino en manos de los luchadores, los cuales le perdonaron el daño causado. Tau fue aceptado como miembro en el club, y tenía una dinámica bastante buena con muchos personajes, como por ejemplo, llegó a entablar una amistad pasajera con Ann. Para cuando llegó el momento de celebrar que lo peor había terminado, el ambiente se volvió sombrío en segundos. Durante la cena final y al alzar las copas, Tau tuvo una muerte repentina y choqueante frente a todos los presentes, ya que su cuello fue quebrado y su cabeza girada hacia atrás sin darle siquiera chances de hacer algo o prepararse para su destino. Los responsables de dicha muerte fueron los mismos 7, quienes se mostraron decepcionados al ver que Tau había fallado con su misión, decidieron deshacerse de él. El evento terminó con el funeral de Tau, y todavía su tumba se puede encontrar entre los escenarios del club, específicamente en el área del patio. Dicho y hecho, por esa razón se considera a el Arco de las Sombras como el evento más fuerte y traumático para los personajes, ya que hasta la fecha no se había mostrado ninguna muerte de forma tan gráfica. Posibles muertes.
Fight Club, además de tener un ambiente amistoso y de mucha fraternidad, también ha tenido sus momentos oscuros y de extrema violencia. Desde rupturas de huesos, intentos de asesinato, comas, o personajes con actitudes violentas. Los residentes del club la gran mayoría del tiempo se ven expuestos a situaciones de mucho peligro, donde de manera voluntaria o involuntaria ponen en riesgo sus vidas. Así que no sería ninguna sorpresa, si más muertes desafortunadas se llegaran a presentar. La depresión de polígono. La depresión es una enfermedad mental que afecta las capacidades del pensamiento, el sentir y el actuar. Las causas pueden ser muchas, desde traumas no tratados, enfermedades previas, problemas de autoestima, entre otros. Lamentablemente, hay una representación muy palpable de esta enfermedad mental, y el desafortunado en experimentarla fue Polígono. Dicho personaje ha pasado por múltiples desafíos y facetas a lo largo de su corta vida. Por algunos ejemplos: tener que estar a cargo de un trabajo que no quiere, estrés constante, el inminente miedo a la muerte, una baja autoestima, y sobre todo, el abandono de su figura paterna sin una explicación fundamentada. Además de eso, hay que sumarle una estrepitosa relación amorosa que lo llevó a ser una víctima de manipulación emocional, chantaje y una nula muestra de consentimiento sobre su cuerpo. Esa bola de nieve de problemas y sentimientos lo llevaron a encerrarse en su cuarto por casi un mes, sin tener una higiene apropiada, alimentación correcta o socializar con los demás. Lo peor llegó al día en que Polígono decidió renunciar, y no solamente a su puesto de trabajo. Afortunadamente, su intento de autobaneo fue intervenido por personajes como Mikoto o Valentino, quienes llegaron justo a tiempo para evitar lo peor. Actualmente, Polígono asiste a clases de terapia y está trabajando para elevar su autoestima a pesar de las adversidades. Como dato curioso, Polígono escribió una carta de despedida pero nadie llegó a leerla. A continuación puedes verla en pantalla. Los luchadores tienen retraso. Ok, sé que este punto es gracioso, pero vamos a tratar de tomarlo en serio. La verdad es que, se pueden contar con los dedos de una sola mano la cantidad de luchadores que tienen un nivel de inteligencia decente. La enorme mayoría no saben leer, escribir, hacer cuentas matemáticas básicas, o tener un razonamiento lógico. Y eso que casi todos son adultos. Puede ser una cualidad del personaje, pero también hay que admitir que son hechos preocupantes. Más del 70% de los residentes del club no tienen estudios primarios. Crimson. Llegamos al punto el cual estoy seguro es la razón por la cual llegaste hasta acá, ya que la idea de crear el iceberg fue gracias a este energúmeno que salió de la alcantarilla. Crimson fue un personaje que duró desde diciembre del 2024 hasta abril de 2025. Este personaje se ha ganado la mala fama de ser prácticamente el peor que se haya creado hasta la fecha, y razones no le faltan. O sea, tanto es el odio que tiene que hasta tiene un canal propio en el servidor para recopilar todas las mafufadas que esta caca con patas hizo durante su estancia. Hablemos un poco de sus crímenes. Primero que nada, tiene un diseño genérico y flojo. Es literalmente un gacha-life emo mitad dragón mitad demonio. Ni siquiera mi primito con síndrome de Down haría un diseño tan de la cagada. Pasando el tema de sus habilidades, son tan insufribles que prefiero cortarme la pinga antes que tener que luchar contra él. Sus habilidades mayormente se trataban de encontrar la manera de ser mejor que tú, y siempre salir beneficiado no importa el rival. Siempre era el más veloz, el más fuerte o resistente, el más ágil, era Jesucristo reencarnado. Una de sus habilidades más infames, era la que le permitía endurecer todo su cuerpo, hasta los ojos. Cosa que no tiene un dedo de sentido, ya que si endurece sus ojos técnicamente no los podría ni mover. También tenía la capacidad de aumentar su peso para que fuera imposible empujarlo o levantarlo, ni el gordo de la gula se atrevió a tanto sobrepeso. Si tenías la mala suerte de pelear contra él o tener la inocencia de pedirle luchar, era un boleto de ida a pasarla fatal, estresarte porque nada de lo que hacías tenía resultado o en el peor de los casos, tu personaje acababa en la enfermería.
Pasando a la peor parte, la personalidad de este personaje era tan inconsistente como el paso de las temporadas de The Walking Dead. Ya que Crimson solía tener una fachada amigable, amistosa, una persona que se esforzaba mucho por hacer el bien, proteger a todos e incluso sacrificarse por los demás. Una persona servicial, y alguien que definitivamente quieres a tu lado. Pues, todo eso literalmente se quedaba en puras palabras, ya que las acciones de este personaje se asimilaban más a las de un criminal de guerra. Siendo una persona altamente caprichosa que constantemente quería ser el centro de atención de todo, siempre siendo el quien resuelva los problemas o que tenga todas las respuestas. Con actitudes altamente posesivas, muchas veces terminaba generando conflictos donde no los había, con la excusa pedorra de que su instinto se lo decía, o mierdas de ese estilo. Una vez incluso, casi incendía una habitación, solo porque no le dieron un libro que quería. Además, hay que sumarle la manía que tenía con victimizarse, ya que cada vez que alguien empezaba a decirle sus verdades, o decía que merecía morir y que era una mala persona, que bueno, en parte tenía razón, pero tampoco hacía nada para cambiarlo, o si no se ponía a lloriquear como una perra maricona con enormes textos dramáticos. Una frase icónica del personaje era decir que cambiaría y que se aproximaba a un desarrollo de personaje brutal, pero lo único que se desarrollaba era un tumor cerebral, o cáncer de pene. Su personaje fue tan interesante como ver pintura secándose en la pared. La peor parte, si ya de por sí todo es horrible, es destacar lo mujeriego que era. Literalmente, chica que veía, chica a la que se quería culear o quería ser su figura paterna. Si no me creen, pregúntenle a Lowen, ya que Crimson quería adoptarlo de una forma muy extraña. No creo que sea necesario volver a hablar de cómo acosaba a Polígono, cómo se le tiraba encima, lo toqueteaba, lo abrazaba, y hasta le limpiaba el culo con la lengua. Recordemos que, al ponerse de pareja con Polígono él mismo tenía 17, y Crimson 23 o más. Si ya de por sí es raro, ni hablemos de su forma de ver el amor. Como último punto destacable, podemos decir que se consideraba el más fuerte, incluso por encima de personajes como Tiberio, que desde el minuto 0 fue confirmado como la persona más fuerte en todo el club. Incluso fue capaz de soltar la increíble frase o mentira, de decir que ella había logrado dominar el espíritu de lucha salvaje, cuando para ese entonces ni siquiera se sabía a ciencia cierta cómo funcionaba, o qué es lo que era. Literalmente creía que se podía papear hasta a los 7 pecados, o que era uno de ellos. Él fue la mejor representación de lo que llamamos, síndrome del protagonista. Nivel 5. Fight Club es un centro de rehabilitación. Esta es la teoría más extraña que existe hasta la fecha, pero vale la pena mencionarla. La teoría dice, que los luchadores y todos aquellos que están en el club son pacientes de un hospital, ya sea por enfermedades mentales, deformidades, o problemas de salud. Dentro de este hospital, los personajes están luchando simbólicamente contra sus problemas de salud para algún día poder salir nuevamente y ser personas normales. Otra teoría que va de la mano, es la que dice que los personajes en realidad están en un lugar donde les enseñarán a encajar en el resto del mundo, ya que el lore oficial de Fight Club dice que se encuentran en una isla alejada de toda civilización, y que muchas de las criaturas que están en el club, vienen de diversas partes del mundo. La teoría se alimenta de pensar, que los personajes están en el club, para poder ser reinsertados en la sociedad. Blaze Lover. Esta fue una usuaria infame que no duró menos de un mes en el servidor. La misma tenía actitudes demasiado extrañas, al punto de ser incómodas o directamente ofensivas. Primero, hizo un chiste de mal gusto diciendo que le había dado chocolate a su perro y se murió. Luego, habló de forma demasiado detallada sobre asesinatos, dándolo como excusa para hacer desaparecer a un personaje que no quieres tener más. Tampoco podemos olvidar, los chistes gordofóbicos, que ni daban risa. Y como último punto, ella decidió ofrecerse con buena voluntad para hacer un video promocional para el proyecto, y publicarlo en TikTok. El owner, le dio el visto bueno pero le pidió que por favor le mostrara qué es lo que iba a subir o qué material usaría. Al cabo de unos días y sin avisar a nadie, Blaze Lover publicó el video en TikTok. Que bueno, véanlo por ustedes mismos. Hola a todos, soy un niño buscando diversión con hombres mayores. Quisiera que
Este parece bien, papacito. Hola, papacito. Hola, mido 8,5 pulgadas. Mierda, qué pequeño, debe ser enano. Lo siento, no me interesa ser amigo de enanos. Odio a los enanos. ¿Cara seria? Bien, veamos este. Todo está guionado. Nuevamente una teoría más sobre lore, y la que está mejor fundamentada a mi parecer. La teoría habla de que básicamente, el mundo de Fight Club se guía por el fatalismo. El fatalismo es la creencia de que todo ya está predeterminado por el destino, y que todo ya está escrito y no podrá evitarse. Los personajes creen que tienen la capacidad de elegir sus destinos y escribir sus propias vidas, pero lamentablemente, hay un guión ya preparado que decidirá todo por ellos, desde qué es lo que comen, hasta cómo morirán. Diego Wolf. Antes de empezar con el punto final del iceberg, debo hacer una pertinente advertencia. Lo que verás ahora tiene un contenido muy fuerte, y si eres sensible a los temas relacionados a menores, o parafilias respecto a los animales te incomoda, por favor, da por finalizado el video aquí. Lo que verás a continuación, además de los temas que ya fueron revelados en el servidor, tiene un contenido que fue recientemente descubierto y no es para nada agradable. Por favor, procede hasta donde te sientas cómodo. Diego Wolf es el usuario más infame en toda la historia del servidor de Fight Club. Y las razones nos sobran. Primero que nada, él es el creador del personaje de Crimson, así que con ese punto ya empezamos mal. Diego fue una persona que disfrutaba muchísimo ser el centro de atención, y tenía problemas de narcisismo. Solía discutir por tener la razón en prácticamente todo, o fundamentar porque su personaje era el más fuerte indiscutiblemente. En general, era un chico insoportable, pero bueno, las cosas hubieran estado bien si solo se quedaba en eso, en ser molesto y ya, pero no fue el caso. El acto más tranquilo que hizo, fue básicamente ser un pesado de mierda con el tema de los rangos, ya que él quería subir siempre, y se molestaba si sus personajes no formaban parte de los rankings o no lograban subir de rango, rompiéndole las bolas al staff. Y ya. Ese es el único punto tranquilito de todos sus crímenes, así que ahora agárrense porque se vienen las cosas fuertes. Diego tuvo actitudes xenófobas contra un chico de origen brasileño que estaba en el servidor. Resulta que para el 1 de abril, el Día de los Inocentes, el staff decidió hacer una broma, fingiendo que el servidor estaba bajo un ataque. Obviamente, todos se asustaron y hasta ahí estaba siendo divertido. Obvio solo para el staff. Para el resto de mortales lo dudo. El caso es que el señor Aguafiestas de Diego, comenzó a decir que conocía a la persona que estaba atacando el servidor, cosa completamente falsa, ya que la cuenta del ataque era manejada por el staff y fue creada ese mismo día. Diego, al querer señalar a un culpable, eligió a un usuario que justo no hablaba español, y ese era su único argumento para decir que era el responsable del ataque. Incluso llegó a decirle gringo, cuando en realidad era de Brasil. Pero su mentira no quedó ahí, sino que también, comenzó a decir que el supuesto hacker había destruido múltiples servidores en los que él estaba, y que sentía que lo perseguían a él. Obviamente, el tipo quería hacer que el universo gire alrededor de su pene diminuto, ya que se ve que en casa mami y papi no le dan atención. Otra cosa horrible que el tipo dijo, es que llevaba armas en su mochila para ir a la escuela, según él, por defensa personal. También llegó a bromear con que en su colegio había ocurrido un tiroteo escolar, como si un atentado de ese estilo fuera algo con lo cual se pueda bromear. La gota que rebalsó el vaso, fue cuando de la nada, durante la noche comenzó a enviarle mensajes a un usuario del servidor, diciendo que había asesinado a una persona. Y no lo decía siquiera como un chiste. Diego juraba y juraba que había acabado con la vida de una persona a punta de pistola. Hace no mucho tiempo, se realizó una llamada en los canales de voz del servidor, donde se encontraba el owner y otros usuarios, a justamente hablar de Diego y pasar el contexto de qué clase de persona era para quienes no lo conocían. Todo iba bien y era gracioso, hasta que uno de los usuarios de la llamada decidió comenzar a buscar entre los mensajes más olvidados y ocultos del servidor, por mera curiosidad, tratando de ver qué cosas Diego alguna vez dijo. A partir de ese momento, se descubrieron cosas tan espantosas, que es difícil creer que hayan pasado desapercibidas en su momento.
Dichos mensajes, obviamente fueron borrados por el mismo Diego, y de una forma tan rápida que prácticamente nadie se dio cuenta ni nadie llegó a quejarse al respecto. La última cosa que Diego publicó y borró prácticamente al instante, fue la siguiente. Francamente, es muy triste ver que esta clase de persona haya estado en la comunidad de Fig Club, y durado todo el tiempo que duró. Desde aquí, le mandamos a Diego con la mejor de las ondas, que por favor se ponga fecha y se corte el internet ya que le haría un favor a la humanidad. Hola de nuevo, esto es de postproducción. Me di cuenta que el video terminó muy deprimente, así que para levantar un poco los ánimos y al menos traten de borrar las atrocidades que acaban de ver, mejor veamos una recopilación cortita de los mejores momentos del servidor. Mico, la que te parió. Es para hoy. Escribo lo más rápido que puedo. Se me congeló Nano. Te voy a cortar los labios con la poronga cheddar. Reusera la boca. Calla lesbiana. Mete pichula y saca pichula. Flexionó sus piernas, preñado. Bien saben que, cambio de planes, los que estaban rascándose las bolas agarren las carnes, las tiran para atrás y las empujan tipo inercia. Los de las uvas. Te estás ganando una patada en las pompas. Asterisco estrecha anos. Belial y Bomi abren la puerta y Corea del Norte lanza sus misiles nucleares a la isla. Voy a ir hasta tu casa y voy a agarrarte los deditos de los pies para que sufras. Este lugar va a estar caliente. Se saca la ropa. Yo te protejo. Te voy a violar, pendejo de mierda. Me está doliendo el ano de una manera increíble. Te lo masajeo. Y bueno mi gente, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, por favor denle like y comenten si les gusta el pene tanto como a mí. Ojalá ocurran más cositas interesantes, pero que obviamente no se repita lo de Diego, así tengo material para hacer una parte 2. Los quiero mucho, besitos en el ano. Have sex with niggas and kill niggas and have sex with